En una habitación helada del castillo de Tordesillas, una mujer de 66 años susurra nombres al aire vacío. Sus labios, agrietados por décadas de silencio forzado, pronuncian palabras que solo ella puede oír. Felipe, mi hermoso Felipe. Su voz es un hilo roto, un eco de lo que una vez fue. Las cadenas no están en sus muñecas, pero las siente igualmente. Cadenas invisibles que la atan a este cuarto, a esta soledad, a este castigo que lleva 47 años ejecutándose sin clemencia. Sus manos, manchadas por la edad y el abandono, acarician el aire como si tocaran un rostro amado. Los sirvientes bajan la mirada cuando la ven así. Algunos se santiguan. Otros murmuran que la loca vuelve a hablar con fantasmas. Pero nadie se atreve a contradecirla, porque técnicamente sigue siendo reina. Técnicamente. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Juana contaba una historia que España prefería no leer. Su piel, marchita por el encierro perpetuo, conservaba aún la postura erguida de quien nació para gobernar. Sus ojos, hundidos pero inalterables, seguían siendo los de una mujer que una vez fue dueña de 2 coronas y perdió todo por el pecado mortal de amar sin medida. Era el 11 de abril de 1555. En pocas horas, Juana I de Castilla y Aragón moriría tal como había vivido los últimos 47 años. Como prisionera de sus propios hijos, como reina sin corona, como mujer sin voz. Pero aún no lo sabía. Aún creía que Felipe vendría a buscarla. Para entender cómo la heredera del imperio más poderoso de Europa terminó muriendo en una cárcel construida por su propia sangre, hay que retroceder. Volver a una época en que su nombre aún inspiraba respeto y no lástima. Cuando Juana no era la loca, sino simplemente una princesa inteligente que cometió el error de creer que el amor y el poder podían coexistir. Juana nació el 6 de noviembre de 1479 en el Alcázar de Toledo, bajo el auspicio de los astros más favorables que había visto Castilla en décadas. Era la tercera hija de Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Pero desde el primer bajido, todos supieron que esta niña sería especial. No solo por su linaje, por su inteligencia feroz, su carácter indomable y una belleza que prometía ser arma de negociación en las cortes europeas. Su madre, la reina Isabel, la educó no como una princesa decorativa, sino como una futura gobernante. A los 8 años, Juana hablaba latín con fluidez. A los 10, dominaba el francés y entendía conceptos de administración que desconcertaban a nobles veteranos. A los 12, sus confesores se quejaban de que hacía demasiadas preguntas teológicas, como si la fe fuera un acertijo que resolver, no un dogma que acatar. Pero había algo en Juana que inquietaba a la corte, su intensidad emocional. Cuando amaba, lo hacía con desesperación. Cuando se enojaba, todo el palacio lo sabía. Sus emociones no tenían medias tintas, sus pasiones no conocían el término medio. La reina Isabel, observando a su hija desde la frialdad política, comenzó a entender que había criado no solo a una heredera, sino también a un riesgo. En 1496, cuando Juana tenía 17 años, llegó la noticia que cambiaría su destino. Sería entregada en matrimonio a Felipe de Austria, archiduque de Borgoña, hijo del emperador Maximiliano I. Una alianza estratégica perfecta. 2 casas poderosas, 2 jóvenes hermosos, 2 territorios que se unirían bajo una sola corona. Sobre el papel, era el matrimonio del siglo. Juana aceptó sin dudar, no por obediencia, sino por curiosidad. Quería conocer al hombre que sería su esposo. Quería ver los territorios que gobernaría. Quería ser reina no solo de nombre, sino de hecho. No sabía que acababa de firmar su sentencia de muerte emocional. El primer encuentro entre Juana y Felipe tuvo lugar en Lier, en territorio flamenco, el 20 de octubre
de 1496. Los cronistas escribieron que fue amor a primera vista. La realidad fue más compleja y más peligrosa. Fue obsesión a primera vista. Felipe de Austria era el hombre más hermoso que Juana había visto en su vida. Alto, de cabello dorado, ojos azules y una sonrisa que prometía mundos. Pero más allá de la belleza física, tenía algo que la volvió loca desde el primer momento. La seducía con inteligencia. Le hablaba de política, de arte, de filosofía. La trataba no como una pieza de intercambio dinástico, sino como una igual intelectual. Y Juana, criada entre hombres que la respetaban solo por su sangre real, cayó en esa trampa con la gratitud desesperada de quien por fin se siente vista. La boda se celebró 2 veces, una ceremonia rápida por poderes y otra solemne días después. Pero lo que marcó la diferencia fue la noche de bodas. Juana se entregó a Felipe no solo físicamente, sino emocionalmente, sin reservas, sin protecciones. Le dio todo lo que tenía: su cuerpo, su corazón, su alma, su futuro. Y Felipe lo tomó con la naturalidad de quien está acostumbrado a que le regalen tesoros. Los primeros meses fueron un sueño. Felipe era encantador, atento, apasionado. Juana creía haber encontrado no solo un esposo, sino un compañero de vida, un cómplice, un igual. Quedó embarazada casi inmediatamente, y cuando nació su primera hija, Leonor, creyó que su felicidad estaba completa. Pero Felipe tenía sus propios planes. Su pasión por Juana era real, pero temporal. Él era un príncipe europeo acostumbrado a la variedad, a la conquista, al cambio constante. Juana era su esposa, no su única mujer. Y cuando comenzó a buscar entretenimiento en otras camas, la tragedia verdadera comenzó. Juana no solo descubrió las infidelidades, las vivió como puñaladas. Cada amante de Felipe era una traición personal. Cada sonrisa que él dirigía a otra mujer era un robo a su felicidad. Y lo peor era que Felipe no lo negaba, no se disculpaba. Simplemente continuaba, como si el dolor de su esposa fuera un capricho irracional. En 1498 nació Juan, su segundo hijo. En 1500, Isabel. En 1503, Fernando. En 1507, Catalina. En 1509, María. 6 hijos en 11 años, 6 intentos desesperados de retener a un hombre que no podía ser retenido. Cada embarazo era una promesa renovada de que Felipe volvería a ser suyo. Cada parto, una desilusión aplazada. Pero lo que ninguno de los cortesanos entendía era que el problema no era solo la infidelidad. El problema era que Juana había confundido el amor con la posesión, la pasión con la supervivencia. Felipe no era solo su esposo, era su razón de existir, y un hombre no puede ser la razón de existir de nadie sin que esa relación se vuelva tóxica. El 25 de septiembre de 1506, Felipe enfermó súbitamente en Burgos. Los síntomas fueron confusos: fiebre alta, dolor abdominal, vómitos. Los médicos hablaron de tifus, de una infección intestinal, de un mal aire. Juana no se separó de su cama ni un momento. Durante 6 días le dio de beber agua con sus propias manos. Le cambió los paños húmedos en la frente. Le susurró palabras de aliento al oído. El 1 de octubre, Felipe murió en los brazos de su esposa. Tenía 28 años. Juana no gritó, no lloró, no se desmayó. Simplemente se quedó inmóvil, abrazando el cuerpo inerte, como si pudiera transmitirle vida a través de la proximidad. Los cortesanos intentaron separarla del cadáver. Ella se negó. No era un cadáver, les dijo. Era Felipe, su Felipe. Y Felipe no estaba muerto, solo dormía. Durante 3 días, Juana no permitió que nadie se acercara al cuerpo. Lo acariciaba, le hablaba, le explicaba los asuntos del reino, como si pudiera escucharla. Mandó que le sirvieran comida, que le cambiaran la ropa, que le prepararan el baño. Su comportamiento no era solo extravagante,
Era una negación total de la realidad. Cuando finalmente accedió a que embalsamaran el cuerpo, impuso condiciones. Primero, nadie más que ella podía tocarlo. Segundo, el ataúd no se cerraría permanentemente. Tercero, viajarían juntos hasta encontrar el lugar perfecto para el entierro. Y cuarto, ninguna mujer se acercaría al cortejo fúnebre, porque Felipe seguía siendo suyo y no iba a compartirlo ni con la muerte. Lo que siguió fue uno de los espectáculos más perturbadores de la historia europea. Durante meses, Juana viajó por Castilla con el ataúd de Felipe, deteniéndose en conventos, pernoctando en posadas, acampando al aire libre. Cada noche abría el ataúd, se acostaba junto al cuerpo momificado, le contaba los acontecimientos del día. Los testigos describían una escena dantesca, una mujer joven y hermosa besando los labios de un cadáver, hablándole como si estuviera vivo. Pero Juana no veía un cadáver. Veía a su esposo, su hermoso Felipe, que por fin había dejado de buscar otras mujeres, que por fin estaba solo con ella, que por fin no podía abandonarla. En su mente fracturada, la muerte de Felipe no había sido una pérdida. Había sido la culminación perfecta de su amor. Ahora él era suyo para siempre. El padre de Juana, Fernando el Católico, observó el comportamiento de su hija con una mezcla de horror y oportunismo. Oficialmente, Juana era la reina propietaria de Castilla tras la muerte de su madre Isabel en 1504. Legalmente, tenía el poder absoluto sobre uno de los reinos más poderosos de Europa. Pero una mujer que hablaba con cadáveres no podía gobernar. Fernando tomó una decisión que marcaría el resto de la vida de Juana. La declaró mentalmente incapaz. No había precedentes legales para tal acción, pero tampoco había oposición política. Los nobles castellanos, aterrorizados por el espectáculo del ataúd ambulante, prefirieron apoyar la regencia de Fernando antes que arriesgar la estabilidad del reino. Juana fue encerrada en el castillo de Tordesillas en 1509. Oficialmente, era por su propia protección. En realidad, era un golpe de estado familiar perfectamente ejecutado. Su padre le robó la corona usando su dolor como justificación legal. El encierro no fue inmediatamente cruel. Juana tenía sirvientes, comodidades, incluso la compañía de su hija menor, Catalina. Pero no tenía libertad. No podía salir del castillo. No podía recibir visitas no autorizadas. No podía participar en asuntos políticos. Era una reina cautiva en su propio reino. Durante los primeros años, Juana mantuvo la esperanza de que su situación fuera temporal. Esperaba que Fernando muriera y que sus hijos la liberaran. Esperaba que alguien reconociera que su dolor no la incapacitaba para gobernar. Esperaba que el mundo entendiera que amar demasiado no era un crimen. Pero cuando Fernando murió en 1516, la esperanza se convirtió en pesadilla. Su hijo mayor, Carlos, heredó el trono como Carlos I de España. Para legitimizar su poder, necesitaba mantener la ficción de que su madre era incapaz de gobernar. Y la mejor manera de mantener esa ficción era mantenerla encerrada. Carlos visitó a su madre una sola vez después de convertirse en rey. El encuentro fue frío, formal, brutal. Juana le suplicó que la liberara, que le devolviera su lugar, que reconociera que ella era la verdadera reina. Carlos la miró con una mezcla de lástima y calculación política, y le dijo que su lugar estaba en Tordesillas, donde estaría segura y protegida. Desde ese momento, Juana comprendió que no era una reina en cautiverio temporal, era una prisionera perpetua de su propia familia. Sus hijos habían elegido el poder sobre el amor filial. Y lo más cruel de todo, lo habían hecho usando su nombre y su legitimidad. Encerrada en Tordesillas, Juana desarrolló una rutina que la mantendría cuerda durante décadas. Se levantaba al amanecer, rezaba en la capilla del castillo, comía en silencio, paseaba por los jardines interiores y por las noches hablaba con Felipe. Sus conversaciones con el esposo muerto no eran delirios,
eran un mecanismo de supervivencia. En esos diálogos imaginarios, Juana procesaba su dolor, analizaba su situación política, planificaba estrategias que nunca podría ejecutar. Felipe muerto era mejor consejero que Felipe vivo. La escuchaba sin interrumpir, no la traicionaba, no la abandonaba. Su única compañía real era su hija Catalina, quien había sido dejada con ella no por compasión, sino por conveniencia política. Catalina era la hija menos importante dinásticamente, la que podía ser sacrificada para cuidar a la madre inconveniente. Durante 40 años, madre e hija vivieron juntas en una extraña simbiosis. Catalina era la carcelera gentil, Juana era la prisionera colaborativa. Pero la relación no era simple. Catalina amaba a su madre, pero también la temía. Había crecido viendo cómo el amor obsesivo podía destruir una vida, y se prometió nunca amar con esa intensidad. Se convirtió en una mujer fría, calculadora, práctica, el opuesto exacto de Juana. Los años pasaron con una lentitud insoportable. De vez en cuando llegaban noticias del mundo exterior. Carlos había sido elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sus otros hijos se habían casado con otros miembros de la realeza europea. España se había convertido en el imperio más poderoso del mundo. Pero Juana no participaba en nada de eso. Era una espectadora de la grandeza construida sobre su legitimidad robada. Había días en que Juana parecía completamente cuerda. Hablaba de política con lucidez. Recordaba detalles históricos con precisión, analizaba situaciones con inteligencia. En esos momentos, los sirvientes se preguntaban si realmente estaba loca o si solo había elegido la locura como refugio. Había otros días en que su mente se fragmentaba completamente. Creía que Felipe estaba a punto de llegar. Se vestía para recibirlo. Le gritaba a los sirvientes por no preparar adecuadamente sus aposentos. En esos momentos parecía realmente perdida en un mundo paralelo donde su marido aún vivía y aún la amaba, pero la mayor parte del tiempo Juana simplemente existía, sin propósito, sin futuro, sin esperanza. Era una mujer de mediana edad que había tenido todo el poder del mundo en sus manos y lo había perdido por el pecado de sentir demasiado. El 11 de abril de 1555, en las primeras horas de la madrugada, Juana despertó con una lucidez extraordinaria. Por primera vez en años, sus ojos estaban completamente claros. Su voz era firme. Su mente funcionaba con precisión. Llamó a Catalina y le pidió que se sentara junto a ella. Le habló de su infancia, de sus hermanos, de sus padres. Le contó anécdotas de cuando era joven y creía que el mundo estaba lleno de posibilidades. Le explicó por qué había amado tanto a Felipe, por qué no había podido superarlo, por qué había elegido la locura antes que la vida sin él. Catalina escuchó en silencio, sin juzgar, sin interrumpir. Por primera vez en décadas, madre e hija se conectaron como seres humanos, no como carcelera y prisionera. Después, Juana pidió que la dejaran sola. Cerró los ojos y comenzó a hablar en voz baja. No era una oración, era una conversación. Felipe, mi hermoso Felipe, por fin vienes a buscarme. Ya era hora. He esperado tanto tiempo. Murió al amanecer, con una sonrisa en los labios. Sus últimas palabras fueron: sí, Felipe. Sí, mi amor, ya voy. Juana I de Castilla fue enterrada sin ceremonias reales, sin honores, sin el protocolo que correspondía a una reina. Su funeral fue discreto, rápido, vergonzoso. España quería olvidar a la mujer que había sido declarada loca por amar. Sus hijos no lloraron públicamente su muerte. Era un alivio político. Ya no tenían que mantener la ficción de su incapacidad. Ya no tenían que custodiar a una madre inconveniente. Carlos V simplemente continuó gobernando como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí había cambiado. Con la muerte de Juana,
se cerró uno de los capítulos más crueles de la historia del poder, el de una mujer que fue destruida por su propia familia usando su amor como arma. Durante siglos, la historia oficial presentó a Juana como una loca peligrosa cuyo encierro había sido necesario para la estabilidad del reino. Solo estudios recientes han comenzado a cuestionar esa versión, a preguntarse si realmente estaba loca o si había sido víctima de una conspiración familiar perfectamente ejecutada. La verdad probablemente esté en el medio. Juana sí desarrolló comportamientos obsesivos y destructivos tras la muerte de Felipe. Pero esos comportamientos fueron magnificados, explotados y utilizados políticamente por quienes se beneficiaban de su incapacidad. Su locura fue real, pero también fue conveniente. Su amor fue genuino, pero también fue manipulado. Su dolor fue auténtico, pero también fue instrumentalizado. Juana de Castilla no fue solo una reina loca. Fue una mujer que confundió el amor con la posesión, la pasión con la supervivencia, la entrega con la autodestrucción. Su tragedia no fue amar demasiado, fue no saber amar sanamente. Su historia es una advertencia sobre los peligros del amor obsesivo, sobre las consecuencias de convertir a otra persona en la razón única de existir. Felipe no era solo su esposo, era su droga, su oxígeno, su identidad. Y cuando él murió, ella también murió, aunque tardó 49 años en completar el proceso. Pero su historia también es una denuncia sobre la crueldad del poder familiar, sobre la facilidad con que los sistemas políticos pueden destruir a los individuos inconvenientes. Juana fue víctima de su propia intensidad emocional, pero también fue víctima de una familia que prefirió sacrificarla antes que arriesgar su hegemonía. Y aún hoy, en nuestro tiempo, vemos casos similares. Mujeres destruidas por amores tóxicos, familias que sacrifican a sus miembros por conveniencia, sistemas que utilizan la enfermedad mental para deslegitimar a quienes molestan. La historia de Juana no es medieval, es contemporánea. Porque hay amores que salvan y amores que matan. Y Juana eligió uno que la mató lentamente, durante 55 años, mientras el mundo construía imperios sobre su dolor y llamaba locura a su agonía. Esta es la historia de una reina que lo tuvo todo y lo perdió por amar sin medida. De una mujer que fue castigada por sentir demasiado en un mundo que premiaba la frialdad. De una madre traicionada por sus propios hijos en nombre de la razón de Estado. Juana no fue loca, fue profundamente, desesperadamente, destructivamente humana. Y quizás esa haya sido su única culpa real, ser demasiado humana para el poder inhumano que estaba destinada a ejercer. Su cuerpo no le pertenecía. Fue intercambiado por alianzas políticas, utilizado para producir herederos, encerrado para mantener ficciones legales. Su mente no le pertenecía. Fue diagnosticada, controlada, manipulada por otros. Su amor no le pertenecía. Fue juzgado, condenado, utilizado como prueba de su incapacidad. Y sin embargo, en esos 47 años de encierro, Juana logró algo que sus hijos nunca consiguieron. Mantuvo vivo el recuerdo de que había amado auténticamente, intensamente, sin cálculos ni conveniencias. Su locura fue su última forma de libertad, su última manera de escapar de un mundo que la había traicionado. Murió susurrando el nombre de Felipe, pero no murió derrotada. Murió como había vivido, amando sin condiciones, sintiendo sin límites, siendo humana hasta el final. Y en un mundo donde el poder suele deshumanizar, quizás esa sea la victoria más profunda de todas.